Hola chicos y chicas, ¿qué tal? ¿Cómo están? Espero que bien. Hoy quiero hablarles sobre la distribución de los territorios americanos entre las potencias europeas. Como verán en nuestro mapa, no solamente el Reino de España o el Reino de Portugal colonizaron territorios en América. España fue uno de los imperios con más tierras conquistadas, como podemos ver en nuestro mapa. Incluso en América del Norte, en estados de que lo que hoy es California, Nuevo México, y hasta abajo, en territorio en zonas de lo que hoy es Chile, fueron colonias españolas. Tenemos también la colonia francesa, que ocupó la actual Guayana francesa en Sudamérica, que aún está bajo su dominio, por ejemplo en el estado de Luisiana, en el Golfo de México, algunas islas del Caribe, incluso en la región canadiense de Quebec. Holanda también estuvo por aquí, conquistando territorio. Por ejemplo, conquistó en Norteamérica, creando así lo que anteriormente era Nueva Ámsterdam, que luego dio paso a la actual Nueva York. En el norte de América del Sur, arriba ya del continente americano del sur, está Surinam, lo que anteriormente era la Guyana holandesa, y algunos asentamientos en la isla caribeña. Portugal, en cambio, se apropió de la mayor parte de la franja costera atlántida del norte de América del Sur, que más tarde originaría el estado de Brasil. Inglaterra se estableció en 3 colonias en la franja costera atlántica de Norteamérica, además de algunas islas caribeñas y parte de Canadá. La fundación de ciudades. Las primeras ciudades eran guarniciones militares, o sea, unos fuertes, como se conoce, para resolver los problemas de la defensa del territorio, para poder defenderse de los indios o de incluso otros colonos. Con el tiempo hubo una arquitectura oficial, debido a que el rey Felipe de España estableció una especie de ordenanza en 1573 que decía cómo se debe organizar una construcción de la ciudad. Esta recomendaba que la ciudad se conformara en una sucesión de manzanas cuadradas separadas por calles paralelas y perpendiculares entre sí. La colonización portuguesa. La colonización portuguesa de América comenzó motivada por razones económicas, estratégicas. Por un lado, las económicas a causa de la merma de las ganancias en el comercio con el Oriente y las posibilidades mercantiles que había en Brasil. Primeramente, la colonia fue dividida en 15 capitanías donde se designó un gobernador general. Luego las colonias fueron unificadas al mando del virreinato. Principalmente, el reinado portugués vio las posibilidades mercantiles que podían obtener en Brasil, comerciando madera y extracto de los árboles. Uno de ellos fue el árbol de Brasil, que producía un tinte rojo usado para teñir textiles. Por lo tanto, entonces empezó justamente a explotar este rubro. Asimismo, también vieron la posibilidad de explotar la producción tanto de caña dulce y la producción de azúcar, que sería en este caso, y la producción de mina. Para eso no dieron abastos los colonos, ni siquiera los portugueses que venían ahí. Entonces empezaron a esclavizar personas del continente africano. Fue así que empezó el negocio de la esclavitud. La colonización francesa. Los procesos de la colonización francesa se iniciaron a principios del siglo XVII. Durante el siglo anterior, los franceses habían intentado infructuosamente asentarse en territorios norteamericanos y a pesar de las dificultades durante el siglo XVI, los barcos pesqueros franceses visitaban con regularidad la costa atlántica del norte del continente. Esto venía motivado principalmente por la demanda de pieles en los mercados europeos y por ello los comerciantes franceses iniciaron un lucrativo negocio con los aborígenes de América del Norte. A principios del siglo XVII, Francia fundó puestos comerciales en Nueva Escocia, Annapolis y Quebec, que fue la primera colonia francesa fundada como una parte de una factoría peletera, o sea, eso quiere decir de pieles, el actual Canadá, y no dudó en apoyar a sus aliados comerciales, los hurones, en sus guerras contra los pueblos indígenas del este de Norteamérica. Ahí
en nuestro mapa, donde está pintado el color celeste, vienen a ser las colonias francesas. Otra colonia francesa que fue fundada también en Montreal, desde donde comenzó la exploración de las zonas grandes, de la zona de los grandes lagos y del río Mississippi. A diferencia de los primeros colonos franceses que se quedaron en la costa, a diferencia de ellos, estos se quedaron en la costa y utilizaban intermediarios para comerciar con los indígenas. Los franceses, en cambio, se adentraron en los bosques con la intención de ampliar las fronteras comerciales y religiosas con los nativos. Por ello, la primera mitad del siglo XVIII había establecimientos franceses en Detroit, Niágara, Illinois y Nueva Orleans. Estos aspectos le proporcionaron a Francia el control de un territorio que se extendía desde Canadá hasta Luisiana. El gobierno francés también fomentó el establecimiento de colonias en el Caribe en el transcurso del siglo XVII y conquistó las islas como Saint Croix, también lo que es la conocida, lo que hoy conocemos como Haití, era conocido como Saint-Domingue, era una colonia francesa. La importancia de las colonias francesas fue básicamente económica y militar. Se encontraba cerca de sus principales rutas de navegación española, lo que permitía intersectar sus barcos y establecer comercio. Las islas francesas tenían una economía basada en la producción y exportación de azúcar, algodón, cacao y tabaco. Por otro lado, la mano de obra esclava también generaba grandes ganancias. Eventualmente las colonias francesas tuvieron mayor población esclava que blanca, o sea, las colonias francesas estaban llenas de esclavos. Eso fue uno de los factores que favorecieron para la prosperidad económica, porque tenían mano de obra barata, o mejor dicho, gratis. La colonización británica. El régimen colonial británico se estableció en 13 colonias, un puñado de pueblos fundados por una oleada de inmigrantes ingleses entre el siglo XVII y XVIII, y no poseían los rasgos rígidos del sistema feudal europeo. En cambio, las colonias del noroeste estaban formadas inicialmente por puritanos que fundaron Massachusetts. En las colonias del suroeste, como Virginia, Carolina y Georgia, donde la población estaba compuesta originariamente por grandes y pequeños propietarios, esclavos, y se habían organizado en un sistema esclavista con unos 500.000 esclavos negros que explotaban plantaciones de tabaco, algodón y azúcar. Después del triunfo de Inglaterra sobre Francia a la Guerra de los 7 Años, Inglaterra recibió gran ayuda de las colonias desde el punto de vista económico y militar. También la colaboración, a pesar de la cual se crearon nuevos impuestos sobre el azúcar y subieron los ya existentes, sobre todo el papel timbrado, que en aquella época era muy utilizado por la administración y los actores notariales. Al estallar la guerra colonial, conocida como la Guerra de la Independencia, los colonos tomaron conciencia de su poder, el que usaron para ponerse en contra de los impuestos que le imponía Inglaterra. Esto generó la Guerra de la Independencia, que duró de 1776 a 1783. A principio, los ejércitos ingleses parecían superiores, pero en 1769 se produjo una escalada en el conflicto. Francia y España decidieron entrar directamente en la guerra, convirtiéndola en un conflicto internacional. Más tarde, Holanda también se une a la coalición formada por España y Francia en ambiciones de ganar posiciones en el dominio de los mares. En 1783, Gran Bretaña reconocía la independencia de las colonias. La colonización holandesa. Desde mediados del siglo XVI, comerciantes holandeses incursionaron en las colonias españolas de Antillas, estableciéndose en las Antillas Menores, conocida como Curazao, y en zonas de Brasil, donde fueron expulsados en 1654. Aunque pertenecieron en Surinam y partes de las Guyanas, donde desarrollaron durante los siglos XVII y XVIII una economía de plantación para abastecer de productos tropicales a Holanda. El desarrollo del sistema de plantación de estas colonias fue tan grande que condujo a una de las mayores concentraciones de esclavos en el siglo XVII y una feroz lucha de esclavos por su libertad. La colonización holandesa se basó en el establecimiento de factorías
comerciales. En América del Norte comenzaron su entrada en 1609, cuando un navegante inglés al servicio de una compañía holandesa navegó por el actual estado de Nueva York. Para 1621 la Compañía Irlandesa de las Indias Occidentales había establecido puertos comerciales en la cercanía de los ríos Delaware y Connecticut como Nueva York y Albany. La colonización alemana. Sí, hubo alemanes por aquí. La única colonización bajo iniciativa gubernamental que llevaron a cabo los alemanes en América fue en un fallido intento de establecer una colonia en la actual Venezuela entre 1528 y 1556. La iniciativa correspondió a la importante familia banquera de los Wexler, quienes recibieron las tierras de manos del emperador Carlos V, a su vez rey de España, bajo el nombre de Carlos I, con el fin de explotar las minas de oro que se albergaba en la zona. Llegó a Venezuela un número apreciable de mineros alemanes. Tras varias desavenencias o desacuerdos con los españoles, los Wexler tuvieron que ceder finalmente sus derechos y el territorio se integró al nuevo reino de Granada. La colonia danesa. Después de la unión de Dinamarca y Noruega en 1536, la primera, Dinamarca, conservó las reclamaciones de la segunda, Noruega, sobre Groenlandia, que había poseído colonias en la isla hasta que éstas fueron destruidas a comienzos del siglo XV. En 1721 se volvieron a fundar colonias en la costa suroeste de Groenlandia, que es ahí donde indica nuestro mapa en color rojo, y en la actualidad la isla continúa bajo soberanía danesa, aún provista de un autogobierno. Tras varias décadas de negociaciones, Dinamarca vendió al final también otras islas que tenían bajo su colonia a Estados Unidos en 1917. La colonización rusa. La colonización rusa de América se desarrolló principalmente en el sur de Alaska, que fue descubierta en 1731 por Iván Fedorov, donde a finales del siglo XVIII se establecieron factorías peleteras, que recordemos que eso es venta de pieles. No obstante, los dominios rusos en América se extendieron también en el resto de Alaska y sobre las islas Aleutianas y la costa noroeste de América, llegando por el sur hasta el norte de California, donde despertaron recelos de los españoles. No le empezaba a gustar la onda a los españoles que los rusos estén por ahí. Estos ocuparon como consecuencia la costa oeste hasta Vancouver, limitando por tanto la influencia rusa a Alaska. La poca rentabilidad de la colonia, no generaba tanta plata, y las malas comunicaciones con el resto de Rusia determinaron su venta a Estados Unidos en aquel entonces por $7.200.000, el 9 de abril de 1867. La masacre y enfermedades. La colonización por los reinados europeos no fue pacífica, obviamente. Respecto a la manera en que los reinos europeos mencionados lograron la conquista, hubo varias características. Los españoles y portugueses exterminaron casi completamente a los indígenas de la zona en la que se asentaron, mediante la fuerza de armas, pero también de forma involuntaria, a través de enfermedades, sobre todo la viruela, y con menor medida el sarampión, las paperas, la sífilis y entre otras, contra los cuales los indígenas no estaban protegidos. Los ingleses y franceses terminaron casi completamente a los indígenas en la zona en la que se asentaron mediante la fuerza de las armas y las enfermedades. Así, sobre los siglos XVII y en menor medida el XVIII, parte de América formaba parte de algunos de los reinos europeos mencionados, mientras que las grandes áreas y numerosas culturas siempre ofrecieron resistencia con éxito a los intentos europeos para conquistarlas. Hasta aquí la clase de hoy, chicos. Les agradezco la atención. Nos encontramos próximamente en otra clase de historia.